¿Y si te dijera que uno de los momentos más intensos de la vida de Jesús casi desaparece de la Biblia? Un versículo. Solo uno. Un detalle tan impactante que algunos manuscritos antiguos lo omiten. Un detalle que afirma que, en medio de su agonía, Jesús sudó sangre. ¿Es real? ¿Es una exageración? ¿Fue agregado siglos después? ¿O estamos ante una de las evidencias más profundas del sufrimiento humano de Cristo? Hoy vamos a enfrentar esta pregunta sin miedo. Es de noche. Los olivos se mecen suavemente bajo el viento. El silencio parece envolver cada rincón de un lugar que pronto será escenario de una batalla invisible. Getsemaní. Horas antes, Jesús había compartido la cena con sus discípulos. Había hablado del pan, del vino, del traidor, pero ahora todo es distinto. La tensión es palpable. La oscuridad es más densa. Sus discípulos duermen a pocos metros. El cansancio los venció. Pero él no puede dormir. Sabe lo que viene. No es solo la cruz. No es únicamente el dolor físico que le espera. Es el peso del pecado. Es la separación. Es la carga espiritual que nadie más puede llevar. En medio de esa angustia, el evangelista registra algo sorprendente. Evangelio de Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Grandes gotas, como sangre, cayendo al suelo. No es una metáfora ligera, no es una expresión poética común, es una descripción intensa, casi perturbadora. Y aquí es donde comienza la controversia, porque este versículo ha generado preguntas durante siglos. Algunos de los manuscritos más antiguos no lo incluyen. Algunos críticos sostienen que fue añadido posteriormente. Otros aseguran que describe una condición médica real. Entonces, ¿qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Jesús sudó sangre de verdad? Y si lo hizo, ¿qué significa eso para nuestra fe hoy? Antes de responder, necesitamos entender dos cosas fundamentales: la controversia textual detrás de este pasaje y lo que la ciencia moderna dice sobre algo llamado hematidrosis. Lo que descubriremos podría cambiar para siempre la forma en que miras aquella noche en Getsemaní. Si este versículo es tan impactante, ¿por qué algunos manuscritos antiguos no lo contienen? Para entenderlo, necesitamos hablar brevemente de cómo se transmitió el Nuevo Testamento. Los evangelios no existían encuadernados como los conocemos hoy. Fueron copiados a mano durante siglos. Cada copia era hecha por escribas que trabajaban con extremo cuidado, pero que, aún así, podían cometer errores involuntarios o tomar decisiones conscientes al copiar un texto difícil. El pasaje de la agonía en Getsemaní, específicamente Lucas 22, 43 a 44, presenta una particularidad. No aparece en algunos manuscritos griegos antiguos, mientras que sí está presente en muchos otros igualmente tempranos. Entre los manuscritos que lo omiten se encuentra el Codex Vaticanus, uno de los códices más importantes del siglo IV. También hay debate en torno al Codex Sinaiticus, otro manuscrito antiguo clave. Sin embargo, otros manuscritos muy antiguos sí incluyen el texto. Además, varios padres de la Iglesia primitiva, mucho antes de la Edad Media, ya citaban este pasaje en sus escritos, lo que indica que el versículo circulaba ampliamente desde los primeros siglos. Entonces, ¿qué pudo haber ocurrido? Existen principalmente dos posturas. La primera sostiene que el pasaje fue añadido posteriormente para enfatizar el sufrimiento humano de Jesús. La segunda, y muy considerada por muchos estudiosos, sugiere lo contrario, que el texto pudo haber sido omitido deliberadamente por algunos copistas que consideraban problemática la imagen de un Mesías mostrando tal nivel de angustia física y emocional. Recordemos que en los primeros siglos surgieron corrientes que minimizaban la humanidad real de Cristo, afirmando que solo parecía humano pero no sufría verdaderamente. Un versículo que describe a Jesús sudando como gotas de sangre no encajaba fácilmente con esa idea.
Por eso, algunos expertos creen que ciertos copistas pudieron haber suavizado el texto, eliminando aquello que parecía mostrar debilidad. Ahora bien, es importante decir algo con claridad. Este tipo de variantes textuales no es raro en manuscritos antiguos. La crítica textual moderna analiza miles de copias para reconstruir con gran precisión el texto original. Y en este caso, la evidencia está dividida, pero el pasaje tiene respaldo antiguo y significativo. En otras palabras, no estamos frente a una invención medieval tardía. Estamos ante un texto antiguo que generó debate desde muy temprano. Pero incluso si aceptamos que el versículo es auténtico, queda una pregunta aún más desafiante. ¿Es físicamente posible que una persona, bajo una presión extrema, llegue a sudar sangre? Aquí es donde la historia bíblica se cruza con la medicina moderna. Hasta aquí hemos hablado de manuscritos y debate textual, pero ahora enfrentamos una pregunta distinta. Más allá de si el versículo está o no en ciertos códices, ¿es médicamente posible sudar sangre? La respuesta corta es sí. Es raro, extremadamente raro, pero es posible. La condición médica se conoce como hematidrosis. Se trata de un fenómeno documentado en la literatura médica en el que, bajo niveles extremos de estrés o terror, los pequeños capilares que rodean las glándulas sudoríparas pueden romperse. Cuando esto ocurre, la sangre se mezcla con el sudor y aparece en la piel como pequeñas gotas rojizas. No es una hemorragia abundante. No es que la persona esté sangrando como en una herida abierta. Es una filtración microscópica causada por una presión emocional y fisiológica intensa. Casos de hematidrosis han sido reportados en personas condenadas a muerte, en individuos sometidos a tortura psicológica extrema y en situaciones de trauma severo. En algunos registros clínicos modernos, los pacientes describen episodios previos a cirugías de alto riesgo o momentos de terror profundo. Es importante aclarar algo. No es común. No ocurre ante cualquier nivel de ansiedad. Requiere una presión emocional extraordinaria. Ahora, detengámonos un momento. En Getsemaní, Jesús no estaba enfrentando un examen difícil. No estaba anticipando una conversación incómoda. Estaba consciente de que en pocas horas sería arrestado, golpeado, humillado y crucificado. Sabía que cargaría sobre sí el peso del pecado. Sabía que experimentaría abandono. La descripción de Lucas no parece exagerada cuando se entiende el nivel de angustia que el cuerpo humano puede experimentar bajo terror extremo. Y hay otro detalle médico interesante. Algunos estudios sugieren que después de un episodio de hematidrosis, la piel queda más sensible y frágil. Esto significa que cualquier golpe posterior produciría un sangrado más intenso. Si eso ocurrió en Getsemaní, entonces el sufrimiento físico que vendría después pudo haber sido aún más doloroso. La pregunta ya no es si es posible. La pregunta es, ¿qué nos revela esto sobre la profundidad de esa noche? Porque si Jesús experimentó hematidrosis, entonces no estamos ante una figura distante e imperturbable. Estamos ante alguien que enfrentó una angustia tan intensa que su propio cuerpo reaccionó al límite. Y eso cambia la manera en que entendemos su sufrimiento. Si Jesús realmente experimentó una agonía tan intensa que su cuerpo reaccionó al límite, entonces Getsemaní no fue un simple preludio de la cruz. Fue el comienzo del sufrimiento. Muchas veces pensamos que el dolor de Cristo empezó cuando lo azotaron, cuando colocaron la corona de espinas o cuando lo clavaron en la cruz. Pero la batalla comenzó antes. Comenzó en la oscuridad, en silencio, en oración. En aquel huerto, Jesús no estaba huyendo. Estaba enfrentando voluntariamente lo que sabía que vendría. Y eso cambia completamente la escena. Porque aquí vemos algo que en los primeros siglos algunos intentaron minimizar: la humanidad real de Cristo. Jesús no fue un espíritu disfrazado de hombre. No fue una figura divina inmune al miedo. No atravesó la pasión como alguien emocionalmente anestesiado. Sintió angustia, sintió presión, sintió el peso de lo que estaba por suceder. Y eso no disminuye su divinidad. La hace más asombrosa.
porque significa que el Hijo de Dios no observó el sufrimiento humano desde lejos, lo experimentó. En Getsemaní vemos la tensión más profunda del misterio cristiano. Completamente Dios y completamente hombre. Cuando Jesús ora, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. No está actuando ni dramatizando. Está expresando el clamor genuino de alguien que comprende el costo de lo que está a punto de enfrentar. Pero hay algo aún más poderoso. Después de esa oración, no huye, no se esconde, no cambia el plan. Se levanta y camina hacia la cruz. Si hubo hematidrosis, entonces esa decisión fue tomada en medio de una angustia extrema. No fue automática, no fue fría, no fue distante, fue consciente, fue voluntaria, fue amorosa. Getsemaní nos muestra que la redención no comenzó en los clavos, sino en la rendición, y eso transforma nuestra perspectiva. Porque cuando tú atraviesas ansiedad, cuando enfrentas noches oscuras, cuando sientes que la presión te supera, no estás hablando con un Dios que no entiende. Estás hablando con alguien que, en una noche real, bajo olivos reales, experimentó una angustia tan profunda que su cuerpo reaccionó al límite. Y aún así eligió obedecer. Eso no debilita la fe, la fortalece. Entonces volvamos a la pregunta inicial. ¿Jesús realmente sudó sangre? Textualmente existe debate. Algunos manuscritos antiguos omiten el pasaje, otros lo conservan. La evidencia está dividida, pero el versículo no es una invención tardía, circuló desde los primeros siglos. Médicamente, la hematidrosis es rara, pero posible. Ha sido documentada bajo niveles extremos de estrés y terror. Teológicamente, el pasaje encaja con la escena. Encaja con la intensidad de esa noche. Encaja con la humanidad real de Cristo. Pero más importante que decidir un debate textual es entender lo que esta escena revela. Getsemaní nos muestra que antes de la cruz hubo agonía. Antes de los clavos hubo rendición. Antes del sacrificio público hubo una batalla privada. Jesús no caminó hacia la cruz con indiferencia. Caminó después de haber enfrentado la presión más profunda del alma humana. Y eso cambia algo muy personal, porque significa que cuando tú enfrentas ansiedad, cuando sientes que la presión te supera, cuando tienes noches donde el miedo parece más fuerte que la fe, no estás solo. El Hijo de Dios pasó por una noche así, y aún así dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la verdadera fuerza de Getsemaní. No solo nos habla de sufrimiento, nos habla de obediencia en medio del sufrimiento. Tal vez hoy no puedas controlar la presión que enfrentas, tal vez no puedas evitar la noche oscura, pero puedes decidir cómo responder. Jesús no negó su angustia, no la escondió, la llevó al Padre, y luego se levantó. Si este pasaje es auténtico, fortalece la fe. Si fue preservado por la iglesia primitiva, tiene un peso histórico. Si es médicamente posible, tiene coherencia. Pero, sobre todo, si lo entiendes bien, tiene poder transformador. La próxima vez que leas sobre Getsemaní, no veas solo un jardín. Ve una batalla invisible. Ve una decisión consciente. Ve el momento en que el amor dijo sí, aun cuando el cuerpo temblaba. Y ahora la pregunta no es solo si Jesús sudó sangre. La pregunta es, ¿qué harás tú cuando llegue tu propia noche de Getsemaní?